Bien, mis hermanos, pues hoy tenemos el tema de Jesús ante el concilio, y nosotros observamos hace 8 días el arresto de Jesús y vimos algunas cosas que pues probablemente tú en la semana reflexionaste, oraste, realmente te gozaste con lo que es la palabra y te diste cuenta acerca de algunas cosas que el Señor trajo como enseñanza en ese arresto de Jesús, ¿no? Hoy, de hecho, llegamos al punto en donde una vez que Él es arrestado, dice aquí después de su arresto, es un arresto inusual e ilícito. El arresto que hicieron era un arresto inusual e ilícito, no podían arrestar a nadie en la madrugada. Y lo hicieron con el propósito de no poder, de que la gente no se diera cuenta porque había mucha gente en Jerusalén, ¿recuerdas? ¿Por qué motivo? Por la Pascua, exactamente, el festejo de la Pascua. Entonces, desde hace 8 días empezamos a ver muchas cosas ilícitas que el ser humano hace, aún con las reglas que Dios le pone. Porque es llevado ante un concilio, posteriormente después del arresto, es llevado ante un concilio. Nosotros sabemos que hay gente que se aprovecha de inclusive las situaciones y las grandezas de Jesús para sacar obras de teatro, libros, hacer los bestsellers. La última que fue una culminación de muchos millones de dólares fue La Pasión de Cristo, ¿sí? En donde mucha gente pues la ha visto, ha habido muchas regalías para el susodicho productor, que es un actor estadounidense muy conocido, y que a mí en lo particular me gustan sus películas de acción, pero como es materialidad, pues se aventó la puntada de hacer la Pasión de Cristo, y por muchos es alabado, pero realmente por el verdadero cristiano no. No, porque para ellos se presta muchas cosas que tergiversan la palabra, ¿no? Entonces, por esa razón, sí la llegué a ver un día y en relación a cómo la pinta de la manera tan cruda como fue tratado nuestro Señor Jesucristo, sí, ahí tuvo el buen tino de poder llevar a la pantalla la forma tan brutal con que fue lastimado desde su arresto, porque básicamente la película empieza desde ahí, desde que está en el huerto de Getsemaní, llorando y sangrando, y de ahí para la crucifixión, ¿no? Entonces ahí sí tuvo, ahora sí que el buen tino de plasmarlo con la brutalidad con la que fue tratado el Señor Jesucristo. Pero de ahí en fuera, todo lo demás es negocio, ustedes lo saben. Entonces dice aquí que después de un arresto que fue inusual e ilícito, nuestro Señor Jesucristo es llevado ante un concilio. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de autoridades religiosas para decidir sobre algún asunto de disciplina o de dogma. Ese es un concilio. Aquí actualmente nosotros podemos ver que hay concilios de tipo eclesiástico, religioso, como lo tiene el Vaticano, cuando se reúnen todos los obispos, arzobispos, y no sé qué más le ponen de obispos, ¿sí? Cardenales y no sé qué tanto rollo hacen ellos en base a sus tradiciones, y así, ¿no? Aquí en las iglesias cristianas evangélicas, pues es la reunión de ancianos, ¿no? Los pastores que son ancianos, se les llama ancianos desde la iglesia primitiva, no porque estén viejitos, sino es un calificativo que se le da por el llamado que les hace nuestro Señor Jesucristo a los varones para que lleven a cabo esta reunión, ¿sí? En donde estamos orando para que Dios levante aquí, pues los que Él guste, ¿no? Pero yo creo que por la capacidad de la iglesia y la gente que nos reunimos, pues con unos 5 ancianos estaría bien. Estos ancianos tienen que ser pastores, tienen que tener el llamado de pastor, para que de esa manera ellos pastoreen también a la iglesia. Ellos van a estar a cargo, por decir, un pastor que se dedique a la cuestión de la alabanza, él va a tener a cargo la alabanza.
un pastor que va a pastorear a los niños y las maestras van a entregar cuentas sobre de él y así sucesivamente. Así es como aquí sería ese concilio. Bueno, pues Jesús es llevado y arrestado y llevado a un concilio, ¿sí? Entonces eso es lo que el día de hoy vamos a observar y para eso yo te voy a pedir que vayas a la palabra. Es Mateo 26 del versículo 47 del 57 al 68. ¿Ok? Jesús ante un concilio, dice la palabra. Y vamos a citarla, hermano. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos que dijeron: este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban y le decían: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por estos textos tan hermosos y tan reveladores de la condición humana para hacer un juicio. Te damos gracias, Señor, porque hoy tú vas a quebrantar nuestro corazón juicioso. Ese juicio, Señor, que nosotros emitimos contra otros seres humanos con una naturaleza caída. Y Dios quiera, Padre, que hoy nos sintamos tan indignos, Padre, para que podamos realmente crecer en ti. Estos textos, Señor, revelan una situación muy dolorosa y triste para el cristiano, porque el Dios y Señor de todo el universo es enfrentado a la perversidad, Señor, de los seres humanos, con un propósito, Padre, que era glorificar al Padre eterno, Jehová Dios, y como segundo lugar, traernos la salvación. Bendito sea, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esta palabra porque es importante que nosotros podamos ver qué fue lo que sucedió ahí en ese momento ante este concilio. Tú ya te has dado cuenta y sabes que este es el ángulo desde cómo lo ve Mateo. ¿Estamos de acuerdo? Cómo está narrando Mateo el Evangelio de los hechos sucedidos dentro de esa reunión de autoridades religiosas. Mas sin embargo, tú sabes, y creo que has ido aprendiendo, y me da gozo y gusto
para que tú compares lo que sucedió en los otros evangelios, para que tú vayas observando escuchando expositivamente, analizando expositivamente y escudriñando la palabra. Cuando tú empiezas a hacer esto, ya no te es difícil, hermano, que cuando tú abras la Biblia te aburras. Cuando tú abres la Biblia y cuando aprendes a hacer esto que nosotros hemos venido enseñando y hemos venido practicando, tú abres la Biblia y te gozas con lo que encuentras ahí. Te gozas porque vas entendiendo perfectamente qué fue lo que pasó ahí. Ya no te parece un simple relato de 12 versículos que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Aburrido y tedioso como lo ve la gente que no sabe de Dios, que no tiene al Espíritu de Dios, que se conforman con ser únicamente religiosos y venir únicamente un día a la semana. No sé si vienen por bendición, no lo sé. Pero las cosas de Dios se buscan diario, afanosamente. No es salir de aquí e irse al mundo. No es eso, hermanos. O sea, las cosas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros como hijos de Dios, son cosas que se tienen que buscar diario. O sea, es un alimento diario. No es la parte religiosa de un ser humano. No, es la parte fundamental del ser humano salvado, hijo de Dios, en la cual hoy se goza y tiene la capacidad y tiene la sabiduría para desarrollar todo lo demás: trabajo, familia, diversión. ¿Qué más? ¿De qué más se compone el ser humano? De al rato probablemente ver un partido de fútbol americano, a irse un ratito a los centros comerciales y disfrutar con la familia, si no somos fanáticos religiosos y no somos monjes tibetanos. No, somos hijos de Dios y nos enseña un equilibrio, pero la parte fundamental y primordial es que sea el Señor Jesucristo, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. De ahí parte lo demás, porque cuando tú sales a la diversión, está Cristo presente en tu vida. Cuando tú sales al trabajo, está Cristo presente en tu vida. Cuando sales a cualquier lugar de viaje, de lo que sea, ¿no? En tu sueño, en tu descansar, en tu trato con tus seres humanos, está Cristo presente. Debe de haber ya una situación en la cual tiene que haber armonía más permanente. Se acabaron los días de desasosiego, se acabaron los días de enojo, de furia, de pegar en las paredes, de gritar como si estuviéramos enajenados. Se acabaron esos días para nosotros. Llegó la paz interior, llegó la paz que sobrepasa ¿qué? Todo el entendimiento que pudiéramos nosotros saber o entender de la paz. Sobrepasa esa paz. Estamos en paz con Dios, tenemos el futuro asegurado. Entonces es algo que se va implementando. Cuando la persona llega por primera vez al Evangelio, tiene que ir creciendo, tiene que empezar a sentir un hambre y sed de justicia, de alimento espiritual. Por esa razón nosotros hoy vamos a estudiar esto y nos vamos a regocijar, porque dice aquí la palabra que Israel ha influido de tal manera en el mundo de Occidente, porque vamos a ver lo que es justicia, hermano. Cómo se aplica la justicia en el mundo, cómo se hace. Yo me imagino que tú alguna vez has ido a ver a un policía, a un juez. Alguna vez se te ha aplicado la justicia, hasta en lo más mínimo, como pudiera ser una situación de tránsito, ¿no? Hace poco que yo me enfrenté a una situación de esta, yo comentaba con alguien, ¿no? ¿Crees que sea justo esto? Porque cuando yo llegué, yo no quise ver con ventaja las situaciones. Ahí precisamente estaba mi Señor Jesucristo, con nosotros, con los que somos hijos de Dios. Y teníamos que ver la situación tal cual, con justicia, para que no se vea la ventaja de sacar dinero, o de, no sé de qué la gente del mundo, hermano. Nosotros estuvimos en el mundo y siempre que había una situación así, no queríamos sacar ventaja de la situación, o nos encontrábamos del otro lado, o sea, bien atorados, con todo en nuestra contra. Mas sin embargo, llegamos y observé y vimos, pedí
pedí el comparecer de otras personas, me pareció justo lo que algunos me dijeron, y entonces se aplicó la situación. Es más, así como yo veía a mi ser querido tirado en el suelo, o sea, con un dolor, a pesar de eso, o sea, también me preocupaba a la otra señora con el que tuvo el altercado, que la veía que era diabética y que estaba también, probablemente ella por la cuestión material, porque uno lo sabe, pero no importa, hermano, ¿sí? Cristo, nuestro Señor, te va enseñando a ser justo hasta en los momentos más apretados, hasta cuando está incluido el ser humano. Se quitó de la mente, ¿sí?, el ser ventajoso, alevoso, sacar provecho. Ya no. Porque a través de esta parte, fíjense bien, Israel, que era la nación del pueblo escogido de Dios, ¿sí?, había influido de tal manera, ¿sí?, hasta la fecha. ¿Cuál es el mundo occidental? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el mundo occidental? América, exactamente. Todos los de este lado, en parte de Europa, también parte de Europa, ¿sí? Entonces, ha influido con los sistemas judiciales que han emanado de la palabra de Dios. Cada sistema judicial que existe en los países, en las naciones de este lado de Occidente, están influidos por la palabra de Dios. No sé si tú esto lo sabías, no sé si tú alguna vez te sentaste a preguntar, bueno, ¿y cómo hacen las leyes aquí en México? ¿No? ¿Y qué fue lo primero que se te vino a la mente? Benito Juárez. Ay, qué fastidio, ¿no? No, ese fue un hombre que aplicó esto, ¿sí? Pero como somos seres caídos, pues ya saben qué es lo que pasa. ¿Cómo pintan la justicia aquí en el mundo? ¿Cómo la pintan, Julio? ¿No? Sandy, una balanza, ¿no? Es una persona que tiene una balanza aquí. ¿Y qué tiene en los ojos? Una venda, está ciego. No hubo mejor situación de pintarla de esa manera, totalmente cegado. No sabe el ser humano hacer justicia porque no tiene a Dios en su vida. Y los magistrados pretenden que sí. Pero Dios nos libre, hermano, de verdad, de caer en manos de eso. Tú lo sabes. Tú sabes que no sabes si estás mejor en las manos de un atracador que de un policía. No lo sabes. ¿Cómo se maneja la situación? Hoy sí ya lo vas a saber. Hoy sí ya sabes por qué dice aquí los sistemas de los tribunales de justicia que imparten sentencias, decisiones o fallos, que es lo que le llaman, no sé si tú alguna vez has escuchado esta palabrita, jurisprudencia. Jurisprudencia. Esta jurisprudencia son los sistemas de los tribunales de justicia que imparten las sentencias, las decisiones y los fallos. ¿No? ¿Nunca fuiste a pelear algo a donde hacen lo de los empleos? ¿Cómo se llama? Se me fue ahorita la palabra. Conciliación y arbitraje. Yo sí fui algunas veces a hacerla de todos porque me habían despedido injustamente, ¿no? O sea, me había yo emborrachado, había dejado de asistir por borracho y luego fui por unas fraudulentas, ¿cómo se llaman? Incapacidades, y me despidieron. Qué injustos, ¿no? Y entonces fui a conciliación y arbitraje a pelear, y algunas las gané, por eso está ciega la justicia. Pero esto fue antes. Dice la palabra que esto éramos antes. Hoy ya no, hermano. Hoy tenemos que aprender a ser justos, hasta en los momentos más difíciles. Entonces esa es la famosa jurisprudencia, y esto está en Deuteronomio 16. Vámonos a Deuteronomio 16, del 18 al 20. Deuteronomio 16, del 18 al 20. Y cito: nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da.
según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo, ¿qué dice? Con justo juicio. 19. No torcerás la justicia. O sea, como dice mi hermano Raimundo, es un imperativo. O sea, no, el Señor no está diciendo si es una sugerencia, no, te ordena. Es no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ¿no? Ni tomarás, ¿qué? Soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Esa es la jurisprudencia que viene de parte de Dios y que es aplicada en muchas naciones. Esta es, en esencia, para que la tuerza cualquier nación, cualquier autoridad. Entonces, dice aquí, estos eran conocidos como Sanedrín, los que estaban ahí, el concilio que iba a dictar, ¿sí? Sentencia o juicio sobre Jesús. Ellos se llamaban el Sanedrín. Esta palabra significa estar juntos. Era un núcleo de personas para estar juntos. Dicho sea de paso, hermano, cuando la palabra dice que cuando haya dos o tres personas más reunidas en el nombre de Jesús, ¿a qué crees que se refiere? Porque muchos lo utilizan equivocadamente ese contexto. Que mientras dos o tres estemos aquí, vamos a orar y no quiere decir eso. Quiere decir que dos o tres en el nombre de Jesús reunidos, allí van a estar para disciplinar a la iglesia, para impartir justicia. Cuando dos o más estén reunidos en el nombre de Cristo, podrán hacer justicia para aquellos indisciplinados de la iglesia que lo requieran. ¿Sí? Porque entonces sería ilógico, piénsalo, que si tú necesitarías otro para que la presencia de Dios estuviera ahí. No, tú solo, para buscar la presencia en oración y en otras cosas, tú solo puedes estar ahí con Dios y subir al trono de la gracia. No necesitas estar reunido, pero si estás reunido también puedes subir, como hace rato Pepe hace la famosa comunión. Pero bueno, vamos a pasar al verso 57, ¿sí? Donde dice que los discípulos huyeron, se fueron. O sea, en el versículo 57 dice, y los discípulos huyeron, dice el verso, que nuestro Señor Jesucristo, después de que huyeron, es llevado a Caifás. ¿Sí dice así el versículo 57? Que es llevado a Caifás. Pero, ojo hermanos, ahí hay algo que vamos a estudiar, vamos a ver. Antes de ser llevado a Caifás, como dice Mateo, Juan menciona que antes es llevado a alguien más. Antes de ser llevado a Caifás. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote de ese momento. Dice el versículo, ¿no? Que era el sumo sacerdote. Pero Juan revela en Juan 18, vámonos a Juan capítulo 18. En el capítulo 18, Juan revela que fue llevado, es 18:13, que es llevado ante otra persona. ¿Ya estás ahí? Ok. Dice, y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en ese año. ¿Ok? Entonces lo llevaron antes con Anás. Nos enteramos que fue llevado primero ahí, era suegro de este sumo sacerdote que era Caifás. Él era sumo sacerdote, pero años atrás Anás había sido también sumo sacerdote. Y aunque no fungía como tal en ese momento,
tras bambalinas, este hombre seguía ejerciendo poder, dominio, y Anás, dicen los historiadores, que era el que tenía un dominio sobre todo esto, sobre el Sanedrín. Tenía un dominio. Él era el que dominaba a los que cambiaban las monedas del templo. Él tenía ese negocio, ¿sí? Todos los que cambiaban monedas en el templo reportaban a él. Él tenía una ganancia millonaria ahí. ¿Por qué cambiaban las monedas en el templo? ¿Quién me dice? Porque las monedas que venían de todos otros países traían inscripciones de sus autoridades o de sus dioses, y era idolatría. Entonces, para que ellos pudieran llevarlas al templo, tenían que ser cambiadas por la moneda que utilizaba Israel. Entonces, cuando cambiaban ahí, todo eso, las ganancias iban para Anás. O sea, tras bambalinas él ya no tenía el poder, pero él estaba atrás ejerciéndolo todo. Y también tenía el control de los animales que se vendían para los sacrificios. ¿Sí? Un sistema corrupto que obligaba a tener todo bajo control de este hombre que se llama Anás. ¿Sí se entiende? Ellos, miren, no sé si esto sucede hoy en día, pero fíjense, cualquier judío podía crear un animalito y poderlo llevar ¿qué se llevaban? Corderos, bueyes, palomas, de todo tipo de animales. Ellos los podían crear en su casa y sin comprar lo podían llevar. Bueno, pues los corruptos sacerdotes, cuando les decían, ¿de dónde traes tu animal? No, pues lo traigo de mi casa, se los regresaban. No pasaba la verificación. No pasaba. Los obligaban a comprar forzosamente el animal del negocio de Anás. Entonces era un negocio redondo. Por eso este hombre tenía un poder tremendo, que inclusive dicen los historiadores que lo quitaron los mismos romanos porque estaba acumulando mucho poder. Eso no le importó a Anás, por detrás lo seguía haciendo. ¿Sí? Ok, nada más es para que ustedes se enteraran por medio de Juan que él fue antes a Anás. ¿Sí? Anás era suegro de Caifás. Ahora fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo representaba para Anás un enemigo. Era su enemigo. ¿Y era enemigo de qué? De sus finanzas. Anás lo odiaba, ya que nuestro Señor Jesucristo representaba todo lo contrario de lo que Anás era. Él sabía precisamente que nuestro Señor representaba todo lo contrario. ¿Se acuerdan que dos veces el Señor limpió el templo? Una en el primer año y una en el tercero. Y le echó a perder millonadas ahí. El Señor a Anás lo odiaba con todo su corazón, porque él representaba lo que él no podía hacer. Y aquí entramos en un terreno un poquito delicado. Probablemente a ti te pasó antes, probablemente, ahorita tu corazón te lo dirá. ¿Cómo te caía gordo la persona que era entregada a Dios? ¿Cómo le decías? Santurrona, legalista, ¿qué más le decías? Fanático, le hacías fuchi a la persona que era entregada al Señor, que era honesto. Ay, sí, ¿a poco será muy honesto? A mí se me hace que eso no lo obtuvo así, se me hace que a lo mejor a andar hasta de narcotraficante pasó por tu corazón todo eso. ¿Por qué? Porque cuando la persona está pervertida, odia, detesta a aquella que se comporta de una manera honesta y justa. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora no te quieren. Ahora dicen de ti lo que tú decías de ellos, ¿no? De la gente honesta y justa. Ahora te repelen. Si eres un verdadero cristiano y estás practicando la santidad, ahora tú para ellos eres como era
Jesús para Anás. Lo odiaba profundamente. ¿Sí? Anás era otro títere. ¿Sí saben lo que es el títere? ¿Pero de quién creen? De Satanás. Todo aquel que no es justo, todo aquel que no es de Dios, es un títere de Satanás. Era un títere más en ese gran reparto de personajes en ese momento que se empiezan a develar la Biblia, ¿sí? De ese reparto infernal que en ese momento empezaba a actuar. Este traslado primero a Anás, este traslado que hicieron primero al Señor a Anás, permitió a su yerno Caifás preparar al Sanedrín en su casa antes de llevarlo. Fíjense bien, este es el primer versículo que dice que lo llevaron a Caifás. Pues atrás de ese versículo, fíjense todo lo que sucedió antes. Cuando Caifás pues, se tiene que enterar que está con su suegro, allá con su suegro, pues él prepara todo el tinglado en su casa, lleva al Sanedrín, ¿sí? Por Juan nos enteramos que Anás cometió, al llevarlo a su casa, Anás cometió violación a las leyes por las cuales se regían ellos. En una audiencia judicial formal, cuestionar al acusado sin presentar testigos de dicha acusación, eso era ilegal. Anás lo llevó a solas al Señor, ¿sí? Y Jesús nuestro Señor, que conocía la ley, Él conocía la ley, nuestro Señor mandó llamar a sus testigos cuando estaba con Anás, porque Él sabía que era impropio que Anás lo llevara y lo cuestionara Él solo, sin presentar testigos. Regresemos a Juan 18. Ahora vamos a ver del 19 al 22. ¿Ok? Lo que sucedió ahí en casa de Anás. Entonces, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo lo interrogó sin presentar un testigo? Jesús le respondió: yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Ahí es donde el Señor, conociendo perfectamente la ley, está mandando a hablar a los testigos. Hagan de cuenta que le está diciendo el Señor en esos versículos: mira, Anás, estás violando la ley. Me estás trayendo y me estás preguntando acerca de lo que yo hablé. Trae a los testigos. Yo no hablé nada en secreto. Que esos testigos te revelen todo lo que yo hablé. ¿Sí o no, hermanos? Todo eso es una realidad y una verdad que está hablando el Señor. ¿Sí? Y luego dice el 22. Cuando uno de los guardias que estaba cerca cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? O sea, cuando él virtió la ley como debería de ser, lo golpearon. Lo golpearon, hermano. Por eso dice en el verso 58, pasemos ahora al verso 58, todo esto pasó en casa de Anás. ¿Ok? Pedro lo seguía de lejos, dice. Cuando el alma de un creyente, pon atención aquí, pon atención, porque esto es de suma importancia. Cuando el alma de un creyente aún está en continuo desasosiego, el desasosiego es inquietud o intranquilidad, las actitudes son de cobardía, vislumbrando el compromiso de lejos nada más. ¿Sí se entendió? Yo ya empiezo a amar a mi Señor Jesucristo cuando lo conozco. Yo ya empiezo a interesarme en su vida y en todo lo que Él dice. Mas, sin embargo, lo que refleja en este versículo 58 es que Pedro le siguió de lejos
Iba escondido, así mira, viendo cómo lo llevaban al proceso. Entonces, esto implica que el alma de un creyente aún está en continuo desasosiego. ¿Cómo iba Pedro? Desasosiegado, o sea, inquieto, intranquilo. No iba entregado a seguirlo, a morir con él, como le había dicho. Esto refleja las actitudes que son de cobardía. Pedro era un cobarde en ese momento, ¿o no? Era un cobarde. Pero vislumbraba el compromiso a lo lejos. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Si tú ya eres un cristiano y ya llevas un tiempo en el Evangelio, cuidado con este versículo 28. Cuidado con este versículo 58, perdón, porque eso es lo que está reflejando el cristiano. De lejos te sigo, Señor. Yo no quiero compromiso. El compromiso es muy difícil, es muy duro. Me quita tiempo para hacer mis cosas, me quita tiempo para comprometerme contigo. El mundo y lo que me rodea, aunque parece loable, ¿qué es loable? Justo, digno. Me quita el tiempo para ti. Y entonces la actitud es de cobardía. Claro, siempre vislumbrando que algún día podré. Algún día. No es mi tiempo. Bueno, se llega a argumentar que hasta ni es el tiempo de Dios. Ya te dio 3 jalones de orejas el Señor, 2 mazapanazos en la cabeza y dices que no es el tiempo de Dios. En el verso 59 al 61, dice, aquí está la máxima evidencia de la falsedad de este juicio. Cuando Mateo cita este grupo de personas, se refiere al Sanedrín. En unidad, era una unidad del Sanedrín. ¿Te recuerdan qué significa? Todos juntos. Nosotros, cuando nacemos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos pone el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes cómo nos cataloga? La unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. El mismo espíritu que tiene el cristiano que está hasta allá atrás, es el mismo espíritu que tiene el cristiano que está en medio y el que está de este lado, y el que les está hablando. Es el mismo espíritu, es una unidad en la gloriosa situación de nuestro Señor. Bueno, pues estos también eran una unidad, pero una unidad en el vínculo de la perversidad, ¿sí? Una unidad de un espíritu maligno que es Satanás en el vínculo de la perversidad. También eran una unidad. ¿Ustedes alguna vez han visto a los hombres y mujeres que padecen el pecado del alcoholismo al grado del teporochismo? ¿Sí los han visto? Están juntos, están unidos, se levantan unos a otros para destruirse también, o sea, andan pidiendo juntos. Esa es la unidad de la que estos en esta miseria estaban confabulando contra el Señor. Lo contrario de lo que ahora llega Cristo, te salva, te pone al Espíritu, te mete a la unidad única en esta vida, para que tú entiendas y comprendas a qué unidad perteneces. Esta es una unidad para la mentira, esta de los fariseos, el Sanedrín, para la perversión, marcando injusticia, revelando los propósitos de corazones en contra de Dios, malvados, embusteros, difamadores, engañadores, testigos falsos. ¿Han visto deambular por la calle testigos falsos? Tocando puertas, llevando al infierno a la gente con mala enseñanza. ¿Sí los han visto, hermanos? ¿Han visto testigos falsos también en las iglesias cristianas? O sea, tergiversando toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y testificando ellos en un púlpito que son cristianos, que son pastores, algunos se autonombran apóstoles, otros profetas, en fin, se califican, ¿no? Y en otras sectas, obispos, arzobispos, cardenales y cuanta cosa existe.
Estos son testigos falsos que al presentar sus calumnias para acusar a nuestro Señor Jesucristo se contradecían. Dice ahí la palabra, ¿sí o no? Del 58 al 61, se contradecían. Hasta que llegaron dos testigos falsos, dice Mateo, con una acusación que decía así, en el verso 61. Yo puedo destruir el templo, dijo. Yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. En realidad Jesús lo pronunció de otra manera. También era falsa la situación. Vean lo que dice Juan 2, 19 al 22. Juan 2, lo que dijo verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Juan 2, del 19 al 22. Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. ¿Ya se fijaron lo que es mal entender la Biblia? ¿Ya se fijaron lo que es no discernir bien la Biblia? ¿Sí? ¿Ya vieron para qué sirve el que no se discierna bien la Biblia? Para difamar a Jesús. Cuando tú malentiendes, malinterpretas la Biblia, estás difamando al Señor igual que estos. Dice el 21, pero él hablaba de su cuerpo de él, del templo de Dios, que es el cuerpo de cada cristiano que ha nacido de nuevo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Ese tribunal está repleto de inmundicia. No había justicia. Con odio y mentiras condenaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero un día ellos serán enjuiciados y condenados y su lugar a donde van a quedar será el lago de fuego. Ellos iban a ir a un juicio correcto. En el verso 62 al 64, Caifás, como el sumo sacerdote, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿no respondes a nada de lo que te acusan ahorita? Él le pregunta, ¿no? En esos versículos, le pregunta: oye, ¿no respondes, Jesús, a nada de lo que te están acusando? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué Jesús se quedó callado? Y ya totalmente exasperado, el tal Caifás le hace la pregunta más veraz y exigente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Fíjate bien, hermano. Esa pregunta que le hizo fue la pregunta más exigente, pero era muy cierta. Pero no se lo pregunta para que ellos en su corazón se pudiera resplandecer la luz y pudieran decir: sí es el Señor. Y que todos en ese momento cayeran de rodillas, ¿sí?, ante la majestad de lo que estaban haciendo, pidiéndole perdón, ¿no? ¿Recuerdan a Pedro cuando él predicó después en el Pentecostés, que dijo: ustedes lo enjuiciaron y lo mataron? Y ahí muchos se arrepintieron, muchos probablemente estaban ahí. No, pero la pregunta de este hombre no iba con la intención buena. Por eso el Señor dice: cuida tu corazón de lo que preguntas, porque la pregunta era sana y veraz, pero la intención era maligna y demoníaca. Porque cuando le pregunta esto, la pregunta, hagan de cuenta que le dijo: ¿eres el Mesías? ¿Y eres Dios? ¿Sí? Excepto el de Arimatea y Nicodemo, si es que estaban allí. ¿Sí conocen quién eran estos personajes o no? ¿No conoces Rebeca, ¿va? Raquel, por fin, ¿Raquel o Rebeca? Raquel. No conoces. Estos hombres eran de ahí del Sanedrín, pero en secreto amaban a Jesús.
lo seguían y fueron de él y probablemente estén en el cielo, están en el cielo. Entonces, excepto ellos que probablemente estaban ahí, ¿sí? Todos los demás, nadie creía en el Señor Jesucristo, nadie. Pero todos esperaban que dijera que sí. ¿Para qué creen? Para acusarlo de blasfemia. Acusarlo de blasfemia. Y el que era acusado de blasfemia tenía que ser muerto, apedreado, dice Levíticos 24:16, por favor. Todo el que blasfemaba en contra del Señor, Levíticos 24. Levíticos 24, ¿qué te dije? 16. Y cito: además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto al extranjero como al nativo. Cuando blasfeme en el nombre ha de morir. Esa era la verdadera intención de ellos. Por eso le hizo la pregunta a Caifás, donde certifica su condición mesiánica, ¿sí? Ahí ellos sabían de su condición mesiánica. ¿Nosotros conocemos su condición mesiánica de Jesús? ¿Sí la conoces, hermano, o no la conoces? Con la condición mesiánica que vino a ser el Señor Jesucristo, ¿no? Dijo: yo soy el Mesías, soy Dios Hijo. ¿Se entendieron lo que dijo? Cuando Jesús le responde, le dijo: yo soy el Mesías. Yo soy Dios Hijo, estaré glorificado a la diestra del Padre y un día regresaré como juez. Eso fue lo que les contestó. Cuando él ahí contesta: ¿eres tú el Cristo, Hijo de Dios? Le preguntan: ¿qué dice el Señor? Ajá, ¿y qué más? Estamos en el versículo 64. Y dice: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Eso es lo que le contesta el Señor. En otras palabras, les dice: yo soy el Mesías. Sí, yo soy ese. Soy Dios Hijo. Estaré glorificado a la diestra del Padre hoy mismo. Y además un día regresaré. Y voy a regresar como juez. Ya no como cordero, sino como león. Eso fue lo que les dijo. No podía mentir el Señor. Eso es lo que en realidad era y eso es lo que en realidad va a ser. Entonces, ante esa perspectiva, ¿sí?, la respuesta del sumo sacerdote y de todo el concilio fue de indignación por la blasfemia para ellos. El que está muerto espiritualmente está bajo la influencia de su propia depravación, de la del mundo, y la del último es del diablo. El que está muerto espiritualmente primero está bajo la influencia del pecado. Fíjense bien, de la depravación. Después está bajo la influencia del mundo, todo lo que el mundo le jala y le exige, y es presa de ello. Y al último está bajo la influencia del diablo. Está cegado para aceptar la verdad, a pesar de que el Levítico prohíbe que se rasguen las vestiduras, se las rasgó de indignación. Y está prohibido, véanlo en Levítico 21:10. Vámonos a Levítico 21:10. Levítico 21:10. ¿Estás ahí, mi Karen? Levítico 21:10. Cito: y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre su cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Estaba prohibido por la ley. Pero el Talmud, que es la tradición oral escrita por los judíos, su tradición,
como el catecismo, o sea, eso sí les permitía cuando sintieran alguna situación como de indignación. Entonces sustituían la tradición por la palabra de Dios, como siempre, ¿no? Entonces, dice aquí, el Talmud, la tradición judía oral, ¿sí?, la alegría que sintió realmente nace de un corazón muerto para Dios, porque eso fue lo que sintió Caifás, alegría cuando dijo el Señor esta respuesta. Él sintió gozo, estaba exasperado, aburrido, malhumorado, es más, hasta inquieto porque ya iba a amanecer y entonces iba a empezar el trajín de la gente de la Pascua y les iban a descubrir sus fraudes. Cuando dijo esto el Señor se sintió alegre, pero esta alegría nace de un corazón muerto para Dios. La victoria que sintieron era totalmente injusta. No había indignación real porque supuestamente blasfemaba nuestro Señor Jesucristo contra el Padre. Ellos dijeron blasfema contra el Padre y dijeron el veredicto. ¿Cuál era el veredicto? Muerte. Culpable y reo de muerte, dicen algunas Biblias. Reo de muerte. Híjole, hermano, yo no sé si tú hoy, a través de escuchar esto, verdaderamente y posteriormente, cuando tú vayas a emitir un juicio contra alguien, lo pienses 2 veces para que seas injusto, a pesar de que te veas afectado, a pesar de que hay algo que verdaderamente que sea para ti muy importante. ¿Qué era en ese momento más importante para Jesús que otra cosa? ¿Qué era? Cumplir la voluntad de Dios. Eso era lo más importante, cumplir la voluntad de su Padre. Cuando nosotros vayamos hacia algún lado a hacer o a emitir un juicio o a pelear supuestamente algo que tenemos la razón, seamos justos. Es más, por ahí dice, hermano, que en la palabra, que cuando tú tengas un conflicto con algún hermano cristiano, yo por eso a veces les digo, no hagan negocios. Es que somos bien amiguis. No hagan negocios entre cristianos, pero bueno, ya hicieron un negocio, ¿no? Ya son los cristianos amiguis. Y te llega a defraudar el otro. Dice la palabra que no lo lleves a juicio delante de los jueces del mundo. Así dice la palabra. Y lo vamos a tocar un día en un estudio el miércoles. Porque si eres cristiano, vas a estar en el juicio de los impíos, juzgando a los impíos, te lo va a dar Dios. ¿Qué estás peleando? Ay, no es que es un terrenote, pastor. Ay, no es que es una casota. Ay, no, ¿qué es esto? O sea, si dice que tú vas a estar en el cielo, lo más precioso, lo más grande, del lado de Dios, y además vas a juzgar a los impíos. No. Por eso dice, mejor que se juzgue dentro de la iglesia. Ven con tus autoridades y aquí podemos arreglar el asunto delante de Dios. Pero séase con quien sea, hermano, ojalá hoy a través de esto, porque ya vieron todo lo que hicieron para juzgar a nuestro Señor. Todas las triquiñuelas que hasta hoy se siguen haciendo. Todo aquel hermano, todo aquel que hace este tipo de cosas, está negando a Jesús en su corazón. En el verso 67 y 68 dice, el concilio que representaba la verdad para juzgar, una élite que presumía de decencia, decoro, humildad, en ese momento se convirtió en una horda salvaje de animales. Porque ellos se consideraban eso, hermano. Era la nación que prodigaba el pan espiritual para todos ellos. Eran los que enseñaban a amar a Dios a los niños. Eran los que realmente tenían la justicia en sus manos, no de parte del hombre, sino de parte de Dios. La ley fue inscrita por Dios en unas tablas, ¿recuerdan? Y se las dio a ellos, para que fueran un ejemplo de todas las naciones alrededor.
Por eso ellos se sentían así. Por eso te lo vuelvo a repetir, el concilio que representaba la verdad para juzgar una élite que presumía de decencia, decoro, humildad, ejemplo de todas las demás naciones, en ese momento observa lo que dice el versículo 68, lo que hicieron estos infames. Se convirtió en una horda salvaje de animales. ¿Qué hordas salvajes de animales te gusta? Si has visto cómo una horda salvaje de animales son animales depredadores como las hienas exactamente, ¿no? Como llegan a matar hasta un león, que lo tragan. Así parecían estos, depredadores sobre nuestro Señor Jesucristo. Así que toda persona que rechaza a nuestro Señor Jesucristo, ya te viene. ¿Qué hicieron con él en ese momento? Indignados supuestamente. Lo escupieron. El escupitajo era una de las ofensas más fuertes para un judío. Lo escupieron, lo abofetearon y de puñetazos, dice la palabra, así con la mano cerrada. Eran los sumos sacerdotes, eran los dueños de la ley, eran los que enseñaban las maravillas de Jehová de los ejércitos, se convirtieron en una horda de salvajes animales. Por eso dice aquí que toda persona que rechaza al Señor es que no es, ya soy cristiano y acepto a Cristo. No es así. La persona que rechaza a Jesús es con actitudes, hermano. Aquí no valen las palabras. Aquí no decimos, acepto a Jesús en mi corazón y ya soy cristiano. No. No, aquí hay un versículo que va a permanecer ahí hasta que lleguen a pintar y lo vuelvan a pintar. Ahí está afuera precisamente por eso. Y luego pasa la gente y lo ve y como que se queda, ¿cómo? El que cree en el Señor Jesucristo es salvo, dice ahí parafraseando. Pero el que no obedece, así dice, el que no obedece al Señor será condenado. Y el que rechaza a nuestro Señor Jesucristo le escupe su rostro y blasfema en contra de Dios. De verdad, hermano, así es la palabra. A ese grado nos lleva el Señor para que nosotros veamos en perspectiva que esto no es un juego, que esto no es una misa, que esto no es venir a pasar un rato. No, esto es serio, hermano, tan serio como que existe un cielo y un infierno. Cerramos con Primera de Pedro. Cerramos con Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Una vez, hermano, que tú ya vas comprendiendo que Dios ha tenido la misericordia de traerte no a estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes es el punto de reunión, es la embajada, sí, es la congregación que está representando a Cristo ante el mundo. Estas cuatro paredes albergan a todos aquellos que han sido llamados, ¿sí?, por el Señor Jesucristo para mostrar esto que dice Pedro aquí. Dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Haz de cuenta que te lo está diciendo así directamente a tu corazón. Mira, hijo, mira, hija, yo sufrí por ti, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, ¿sí se dan cuenta que ahí lo estaban ultrajando, golpeando? Hay veces que cuando este versículo 68, tú lo lees y entiendes por qué fuiste llamado.
O sea, no te queda más que caer de rodillas rendido. A veces si eres sensible y chillón como yo, lloras. O si no, simplemente lo sientes en tu corazón, porque eso no te trata de emocionalismo, sino de realmente sentir en el corazón el motivo y el propósito por el cual fuiste llamado. Dice, y que cuando lo ultrajaban, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cierto, hermano? Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Precioso el versículo. Ese cobarde que lo veía de lejos, miren lo que se convirtió. Pues eso lo vamos a ver, viene más. La próxima semana vamos a ver cosas preciosas también acerca de Pedro. Por eso quise cerrar con este versículo, porque viene la negación de Pedro. Ese cobarde, ¿no?, que en un momento dado he sido yo en unos inicios o en cuestiones intermedias, después él declara esto que viene de parte de Dios. Ya no era cobarde Pedro, ya era un consumado creyente que posteriormente murió de cabeza, crucificado, porque no se sentía digno de cómo murió su Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, muchas gracias, Señor, por habernos traído muy cerca, Señor, de lo que es la justicia, Padre, de los hombres, que está inmersa en mi alma aún, Padre, que ahí está, Padre, queriéndose anidar como un hilo putrefacto, Señor, que quiere recorrer toda mi existencia. Ya no lo permitas, Padre. Deja que estas enseñanzas del día de hoy rompan, Padre Santo, para que yo como tú, Señor, no ultraje cuando me ultrajan, y que aprenda, Padre, a que tú eres la justicia y el que haces la justicia. Que me encomiende a ti, Señor, y que cuando tenga que emitir un juicio, yo me parezca lo más que se pueda a ti, Señor, para que mi alma esté en paz y para que yo dé un testimonio que realmente tú vives y existes. Líbrame, Padre, de escupir tu rostro rechazándote. Líbrame, Señor, de esto. Y dame la fuerza, Señor, para seguir avanzando en este camino que tú has trazado para tus hijos. A ti sea la gloria y la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.